En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Alberto Tams Delgado, Anita Garza de Ávila, Salvador Cabral, San Juana Campos, María Neri Adame, Francisco Javier Camarillo, por la salud de Luis Juan Marcos, de Enrique, de Sergio Gilio, por Marcela Baile y familia, Amelia Lugo y familia, la familia Cantú Fernández, por Rocha Fernández, la familia Sobrino Fernández y una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. A quienes veneramos el santísimo nombre de Jesús, concede, Señor, en tu bondad, que disfrutando en esta vida de su dulzura, nos llenemos de gozo en la patria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, me da el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en aquel que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente. En cambio le dicen al pobre: tú párate allá y siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes, los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien. Pero si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado, y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias.
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pero le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Cuando Jesús llama a los discípulos, cuando inicia su vida pública, empieza a llamar y hasta que junta a los 12. Y los juntó rápidamente, no pasó mucho tiempo. Y se fueron a vivir con Jesús. Y estaban con él, Jesús los enseñaba, convivían, veían a Jesús predicar, hacer los milagros, y vivían con él 24 horas. Cuando se da el evangelio que escuchamos, que es esta pregunta que Jesús les hace, se calcula que ha pasado ya más de un año, casi año y medio, de que los discípulos están con Jesús. Ellos ya habían dejado su casa, su familia, su trabajo, sus cosas para seguirlo. O sea, ya en teoría, si se habían ido con Jesús, es porque ya tenían alguna idea quién era Jesús. Porque tú no te vas a seguir a alguien dejando todo lo demás si antes no sabes a qué vas siguiendo o por qué tomas esa decisión. Pero en un momento, aquí dice Marcos, que Jesús le dice, primero le pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y entonces le dice, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, etc. Y les pregunta, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Todos se quedan callados menos Pedro. Ellos no responden. No sabemos si porque le daba miedo, no querían equivocarse, o porque no sabían quién era Jesús. Y entonces, si no sabes quién es, ¿por qué lo sigues? Si no sabes lo que te va a pedir o lo que implica seguirlo, ¿por qué estás ahí? Porque insisto, no es que lo hayas escuchado una vez o que digas, me parece alguien que habla bien o que hace milagros o una persona de Dios, como los primeros, cuando está diciendo, unos dicen que eres un profeta, un Juan el Bautista, etc. Ellos vivían con Jesús y no sabían quién era. El único que se atreve a decirlo es Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y es cuando Jesús lo confirma como que va a ser la cabeza. Tú serás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero una vez que ya solo uno le reconoce como que es el Mesías, ya viene la segunda parte. Jesús les revela lo que sigue. El Hijo del Hombre va a ser entregado, tiene que sufrir, va a padecer y va a resucitar. Pedro, yo creo que movido por el amor que le tenía a Jesús y la admiración, dice, no, Señor, que no te pase nada. Probablemente lo que dijéramos cualquiera de nosotros ante una persona, ante una operación, ante una enfermedad, ante el sufrimiento: no, que no sufras, no lo pases mal, no, vamos a pedir a Dios para que te cures, vamos a pedir que no te pase esto que es malo.
Y la respuesta de Jesús, para mí, es la más dura de todos los evangelios que Jesús le dirigió a una persona. Y eso que lo acaba de elegir como cabeza. Y eso que Pedro lo acaba de confesar como Mesías. O probablemente por eso se lo dice, porque, a ver, si tú ya sabes que es el Mesías, entonces tendrás que confiar en el Mesías. Y cuando Jesús revela que tiene que sufrir, padecer, ser rechazado, y dice, pero va a resucitar, Pedro se queda con el sufrimiento, con los problemas, con las dificultades. Y él, movido, como digo, por el amor, dice, no, que no lo permita Dios. Que insisto, creo que todos diríamos lo mismo. Pero Jesús le responde de una forma muy dura: apártate de mí, Satanás. Y le dice una cosa: porque piensas como los hombres. ¿Por qué me detengo en tantos detalles? Porque nosotros seguimos a Jesús. Nosotros, quién más, quién menos, no estamos comprometidos con Él. Estamos tratando de seguirlo, de cumplir sus mandamientos, seguir sus enseñanzas, hacer el bien, etc. Ahora, ¿estoy dispuesto a seguir por el camino que Él me lleve? ¿Estoy dispuesto a cargar con la cruz que Él me va a dar? ¿O que me da? ¿O que me está dando? La acepto con esa confianza. Y por último, tengo puestos mis ojos no en lo pesado que es la cruz que me toca cargar, no en las dificultades, no en los problemas, sino lo que vendrá después, la resurrección, que Dios está conmigo, que no me va a dejar, que el bien va a salir adelante, etc. ¿Cuál es mi postura? O sea, porque no se puede seguir a Jesús de lejos, o no se puede seguir a Jesús como mucha gente lo hacía y como mucha gente lo hace. Yo nada más lo sigo cuando me conviene, cuando necesito algo, porque me gusta cómo habla, porque es muy bonito lo que dice, porque es muy dulce, porque es bueno. Pero el tema de cruz, el tema de lo difícil, de la dificultad, del sufrir, no, eso no. Porque seguir a Jesús tiene la dulzura de seguirle, por supuesto. Tiene la satisfacción, tiene la esperanza, el consuelo, pero también tiene cruz. Seguir al Señor no es fácil. Seguir al Señor implica negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo. Y es necesario que, así como Jesús le está diciendo a Pedro, a ver, espérame, tienes que cambiar tu forma de pensar antes de seguirme. Y le dice, apártate. O sea, Jesús lo está corriendo. O sea, lo acaba de elegir como cabeza. Y 2 minutos después le dice, apártate. Entonces dice, a ver, no lo convence, no le explica, no, apártate, porque piensas como los hombres. Nosotros hay una cosa que tenemos que estar continuamente trabajando en nuestra vida, que es que si bien vivimos en el mundo, no ser del mundo. ¿Qué significa eso? Que si bien vivimos aquí, convivimos, disfrutamos, gozamos y sufrimos también, pero mi corazón y mi cabeza está puesta en Dios. Pero yo sé a dónde voy, yo sé a quién le tengo que ser fiel, yo sé qué camino tengo que seguir, y si a veces eso me implica cruz, dificultad, sufrimiento, etcétera, es por ahí por donde Dios me quiere, porque después vendrá la resurrección. Es decir, voy a salir victorioso, pero es el camino que Él eligió y es el camino que me está marcando. No se puede seguir solo a Jesús en lo bonito, y hay mucha gente que piensa que sí. Hay mucha gente que piensa, solo me acerco para lo que yo quiero, para lo que a mí me gusta. Pero eso no es seguirle, eso es querer utilizarlo, querer usar a Dios para lo que me conviene. Y además me creo toda una fantasía de cómo deben de ser las cosas según yo. Seguimiento de Jesús no es fácil, no lo es. Me encantaría decir lo contrario. Me encantaría decirles, es muy bonito, es muy dulce, todo te va a ir bien, vas a ganar dinero, vas a vivir cómodamente, nunca te vas a enfermar, no hay dificultades. Y no es verdad. O sea, ser de Jesús o seguir a Jesús implica pensar como Jesús. Que muchos cristianos practicantes hablo, lo siguen, pero no son de Jesús. Siguen pensando como Pedro. Siguen pensando en las cosas del mundo, en el dinero, en el placer, en la vanidad,
en la soberbia, en el orgullo, etc. Y es necesario empezar a cambiar eso, o cambiar eso. Porque si no, llegará un momento en que tendré que elegir. Aquí cuando Jesús le dice esto a Pedro, Pedro no sabemos su respuesta, no la dice el Evangelio. Sin embargo, lo vemos después, cuando a Jesús lo apresan, y Pedro va a buscarlo. No dudamos del amor de Pedro, de la entrega de Pedro y de que él estaba ahí siempre. Sin embargo, cuando a Pedro le dicen, tú eres de los de Jesús, ¿qué le pasa a Pedro? Por pensar como el mundo, yo a ese ni lo conozco. Eso es lo que pasa, que en un momento yo tengo que elegir ser fiel a Dios o el egoísmo o el placer. Y por lo tanto, no esperemos a que venga esa dificultad para tener que elegir. Se trata de estar pensando como Dios piensa, y es hacer el bien, ayudar, servir. Y luego, si en mi vida hay cosas buenas, por supuesto disfrutarlas y tenerlas y compartirlas y celebrarlas. Eso no tiene nada que ver. No se trata de que venimos solamente a sufrir, no es cierto. Venimos a ser felices, pero ser felices según Dios, no según el mundo. Y por lo tanto, se trata de que nosotros, si realmente queremos seguirlo, no pensemos como el mundo, porque no se puede. Tarde o temprano tendré que elegir. Yo no puedo adecuar a que Dios se adapte a lo que yo quiero. Dios me dice, este es el camino. Si quieres, lo sigues, pero el camino es por aquí, no es negociable. Tú cumples los mandamientos, haces el bien, amas a tu prójimo, etc. ¿No quieres? Está bien, pero soy yo el que decido. Y es necesario que nosotros realmente revisemos nuestra vida. ¿Realmente para mí Jesús es mi camino? ¿Realmente pienso como Jesús? Cuando yo veo a una persona, cuando actúo con los demás, ¿actúo como Él actúa? San Pablo tiene una frase que dice, ya no vivo yo en mí, es Cristo el que vive en mí. Porque su forma de actuar, de pensar y de sentir era la de Cristo, porque Él había cambiado a aquello que era seguir a Jesús. Y es lo que nosotros tenemos que hacer si queremos ser discípulos, obviamente, si queremos seguirlo, si queremos tener toda la gracia. Y en la medida en que yo me vaya transformando, en esa medida la gracia de Dios me empieza también a transformar a mí y me empieza a asimilar al Señor. Pero es una decisión que cada uno tiene que tomar. Por eso ojalá que nosotros también optemos por el Señor, que no solo lo digamos, pero que sepamos cargar con nuestras propias dificultades, que las aceptemos y que así como Jesús las cargó y tenía sus ojos puestos en la resurrección, también nosotros los tengamos. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Dígnate, Padre Todopoderoso, aceptar nuestros dones en el nombre de Jesús, en el cual confiamos firmemente que obtendremos cuanto pidamos conforme a la promesa bondadosa hecha por tu mismo Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia.
Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Concédenos, Señor, por tu misericordia, que en estos sagrados misterios honremos con digno homenaje al Señor Jesús, ante cuyo nombre quisiste que toda rodilla se doble, y por el que todos los hombres encuentren la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, la misa ha terminado.